Bueno, seguimos con la clase 5 y vamos a ver, primero vamos a definir una matriz que se conoce como la matriz derivada de una función o la matriz jacobiana. Ese es el nombre que se le da acá en el apunte y es el nombre más correcto y más común, matriz jacobiana. Es cuando una función f no tiene por qué ir de R2 en R como la mayoría de nuestros ejemplos, sino que puede ir de Rn en Rm. Bueno, ¿a qué llamamos la derivada de esa función? ¿O qué es la derivada de esa función? Bueno, en realidad, acá hay que derivar respecto de varias variables y hay que derivar varias componentes de esa función. Entonces lo que vamos a encontrar no es un valor, o una fórmula, sino una matriz. Algo parecido a lo que sería el gradiente de la función. Parecido. Hagámoslo con un ejemplo concreto. Voy a hacer exactamente el ejemplo que está en la práctica, en la clase. Que pone un ejemplo de una función que va de R3 en R2, que está definida de esta forma. F de x y z es igual a x cuadrado menos 3y, punto y coma, e a la x más 2z menos coseno de y. Entonces está perfecto, nuestra función toma valores de R3, toma un vector de 3 coordenadas, ¿y qué me está devolviendo? Me está devolviendo un vector que tiene 2 coordenadas, la de R3 en R2. Bueno, vamos a hallar lo que se llama la matriz jacobiana de f, o la matriz derivada de f, que consiste simplemente en ir poniendo, ir derivando cada una de las componentes, o sea, los renglones, las filas de esa matriz, van a ser justamente el gradiente de cada componente. Entonces agarro la primera componente, x cuadrado más 3y, y le calculo su gradiente respecto de estas tres variables, que sería, la derivada de esto respecto de x es 2x. La derivada de esto respecto de y es menos 3. Y la derivada de esto respecto de la tercera variable, z, como acá no hay z, la derivada respecto de z es 0. Si acá hago lo mismo, la derivada de esto respecto de x es a la x, la derivada de esto respecto de z es 2, y la derivada de esto respecto de y es seno de y, y la derivada de esto respecto de z es 2. Bueno, esta matriz, una matriz formada por estos 6 elementos, una matriz de 2×3, es lo que se conoce como la matriz jacobiana o la matriz derivada de la función f. Que sea de 2×3 no es casualidad, digamos, tiene que ver con las dimensiones de las que se mueve la función, ¿no? Si esta función hubiera sido de n por m, la matriz esta hubiera sido de m por m. Bueno, un caso especial de esto que va a servir en algún momento, es cuando tengo una función que va, por ejemplo, de R2 en R2 o de R3 en R3. Es decir, funciones que van de Rn en Rm. Vamos a un ejemplo de R2 en R2, pero lo que quiero decir vale para funciones que van de un espacio en sí mismo, de Rn en Rn, la misma dimensión. ¿Por qué? Porque en ese caso la matriz, justamente la matriz derivada, la matriz jacobiana, es cuadrada. Por ejemplo, supongamos que tengo la función f de xy igual a x cuadrado más y, punto y coma, menos x más 3. Entonces, si uno calcula la matriz jacobiana de esta función, quedaría 2x, 1, la derivada de esto respecto de x, la derivada de esto respecto de y, y abajo en el otro renglón, la derivada de esto respecto de x, la derivada de esto respecto de y. Esa es la matriz jacobiana de esta función. Pero esta matriz, como es cuadrada, justamente porque va de R2 en R2, se puede hacer un cálculo que, insisto, paciencia, esto va a aparecer más adelante, va a servir para algo después, pero si la matriz es cuadrada, puedo calcular lo que se conoce como el determinante de esa matriz.
Bueno, ustedes lo vieron en álgebra, no sé, habrán alguna materia en la que habrán cursado, si no lo repasaremos en su momento, pero si yo calculo el determinante de esta matriz, el determinante de la matriz derivada, en este caso es una matriz de 2 por 2, así que ¿cómo se calcula el determinante de esta matriz? Es este por este menos este por este. Bueno, esto me dará algo, en este caso me da menos 1. No tiene por qué dar un número fijo. De casualidad, con el ejemplo, dio que esto diera menos 1, pero acá podría haber quedado, depende de cómo sean estas componentes, x más y cuadrado, 5x menos y, o coseno de x, no sé, podría haber quedado cualquier cosa. En este caso me quedó un número, que es 1. Bueno, este determinante se llama el determinante jacobiano. De esta función. Es simplemente tomar el determinante de la matriz jacobiana. E insisto que esto va a servir para algo en breve. Bueno, acá vamos a continuar, para terminar un poco la clase 5, con algo que es común que ocurra, que ya lo vieron en análisis 1, que es que a veces, digamos, uno tiene una función que depende de ciertas variables. Por ejemplo, yo puedo tener una función, por ejemplo, esta función, una función que va de R2 en R2, de R2 en R. Bueno, ahora, estas variables x e y, esto podría, no sé, ser algo, por ejemplo, el rendimiento de un motor en función de, qué sé yo, no sé, el octanaje del combustible y la temperatura del motor, por ejemplo. Ahora, el octanaje del combustible y la temperatura del motor, o sea, esta x y esta y, quizás dependan de otras variables. Por ejemplo, no sé, la temperatura del motor quizás dependa de los litros de refrigerante que yo le ponga y también dependa de la temperatura del medio ambiente. Entonces, estas variables que le dan el valor a esta función quizás dependan de otras variables. Por ejemplo, esta x podría depender de cierta variable t y de cierta variable s. Que yo podría ser t más s cuadrado, por ejemplo. Y la variable y podría también depender de esas variables, qué sé yo, 2t menos s. Entonces tenemos acá medio un lío, porque esta función f, el valor de esta función f depende de la variable x y de la variable y. Pero estas variables dependen de la variable t y de la variable s. Entonces esta función f en el fondo termina dependiendo de esa variable t y dependiendo de esa variable s. ¿Por qué? Bueno, digamos, el diagrama sería un poquito así. Esta función f depende de las variables x e y, pero x depende de la variable t y de la variable s, e y también depende de la variable t, voy a ponerlo así, y de la variable s. Entonces, la función f termina dependiendo de estas dos variables. Y bueno, cuando una función depende de ciertas variables, es común querer derivarla respecto de esas variables, para ver su velocidad de crecimiento respecto de ellos, su tasa de crecimiento, etc. El estudio de funciones, las aplicaciones que uno vio de derivadas, bueno, uno necesita calcular la derivada de esta función respecto de alguna de estas variables, ¿no? T y S, bueno, ¿cómo se hace eso? Sería la pregunta. Bueno, la respuesta, acá voy a hacer un poquito al revés del apunte. Voy a tirar directamente una regla mnemotécnica muy clarita de cómo es que se calcula esto. Vamos a hacer un ejemplo. Y después vamos a, por ahí,
hacer alguna aclaración aparte, digamos, de esto. Pero por ahora me interesa más que nada que lo aprendan a manejar, que aprendan cómo es la técnica. Bueno, eso se hace así. Y después voy a dar una explicación de esto un poco mínima, pero que no va a aportar nada respecto de la ejecución de estas cosas. Bueno, ok. Entonces supongamos que quiero encontrar la derivada de f respecto de la variable t. ¿Cómo se hace eso? Bueno, voy a usar la siguiente nomenclatura. Voy a calcular la derivada de f respecto de la variable t. La derivada de f respecto de la variable t. ¿Cómo cuerno se hace eso? Bueno, hay que mirar todos los caminos que conducen de f a t. Hay dos. Este y este. Estos dos caminitos confluyen en la letra t. Bueno, lo que hay que hacer es ir derivando, es decir, vamos a seguir este camino. ¿Cómo cuerno es esto? La derivada de f respecto de x por... Cada camino se concatena por multiplicación. La derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t. La derivada de x respecto de... La derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t. Más el otro camino. El otro camino sería la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de t. Esa es la derivada de f respecto de t. En este caso particular, en este ejemplo, a ver, ¿cómo quedaría? ¿Qué puedo borrar? No mucho. A ver si me entra acá chiquitito. La derivada de f respecto de t, en este caso particular, en este ejemplo, estamos viendo, bueno, sería la derivada de f respecto de x. La derivada de esto respecto de x es 2x. Por la derivada de x respecto de t. La derivada de x respecto de t es 1. Si derivo esta función, la derivada de x de esto respecto de t es 1. Más la derivada de f respecto de y, que en este caso sería 5, por la derivada de y respecto de t, que en este caso sería la derivada de y respecto de t, sería 1. 2. Bueno, esa es la derivada de f respecto de t. En este caso quedaría 2x más 10. La derivada de f respecto de t es 2x más 10. Listo. Ahora, si yo quisiera evaluar esto en un punto particular, si por ejemplo yo estoy derivando esta f respecto de t y de s. Bueno, hasta ahora la derivamos solamente respecto de t. Pero habíamos quedado, esta función depende de x y de y, que a su vez dependen de estas dos variables t y s, así que esa función f depende del valor t y del valor s. Bueno, si yo quiero derivar esta función en algún punto particular, por ejemplo, si yo quiero ver qué pasa si t vale, no sé, 3 y s vale 0, por ejemplo. Entonces no tengo más que reemplazar. A ver, ¿cuánto vale la derivada de f respecto de t cuando t es igual a 3 y s vale a 0? Bueno, a ver, reemplazo todas las t por 3. Bueno, acá no hay ninguna. Reemplazo las s por 0. No hay ninguna. ¿Qué tengo acá? Una x. ¿Cuánto vale x ahí? No tengo idea. Bueno, sí, miremos acá. Si t vale 3 y s vale 0, de acá se desprende que el valor de x es, si t vale 3 y s vale 0, x vale 3. 3 más 0 al cuadrado. Entonces la derivada de f respecto de t, en esta circunstancia, cuando t vale 3 y s vale 0, bueno, reemplazo el valor de x por 3, me queda 2 por 3 más 10. 16. Ese es el valor de la derivada de f respecto de t cuando t vale 3 y s vale 0. Si ahora quisiera, bueno, ¿qué pasa cuando t vale 3 y s vale 9? Bueno, si t vale 3 y s vale 9, los pongo acá, me fijo cuánto vale x y lo reemplazo acá. A ver, hagamos para practicar la otra.
¿Cuánto es la derivada de f respecto de s? Bueno, ahora hay que seguir todos los caminos que van de f a s. Entonces sería la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de s, la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de s, más la derivada de f respecto de y. Hay que ver todos los caminos que conducen a s. Este es otro de los caminos, así que sería la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de s. Ahora, si queremos ver esto para un punto particular, eso ya está, la derivada es esto. O sea, bueno, a ver, ¿qué quedaría en este caso? La derivada de f respecto de x es 2x por la derivada de x respecto de s, que es 2s, más la derivada de f respecto de y, que es 5, por la derivada de y respecto de s, que es menos 1. O sea que esto me quedaría, sería 4 por x por s menos 5. Esa sería la derivada de f respecto de s, que de vuelta, si la quiero ver en un punto particular, ¿qué pasa, por ejemplo, si t vale 1 y s vale 2? Por decir algo. Entonces, bueno, si t vale 1 y s vale 2, automáticamente encuentro los valores de x y de y. X valdría 1 más 2 al cuadrado, que es 5, e y valdría 2 por 1 menos 5, que es menos 3. Y entonces la derivada parcial de f respecto de s terminaría siendo 4 por 5 por s, que es 2, menos 5. 4 por 5, 20, por 2, 40, menos 5, 35. Y es el valor de la derivada direccional de f respecto de s en un punto particular. Si no piden en un punto particular, queda así directamente. Bien. Bueno, acá en la práctica tienen varios ejemplos. Y haría una sola aclaración más. Supongamos que tengo una función y supongamos que x dependa de t y que y dependa de t. A ver, vamos a hacer tontería, vamos a hacer algo más fácil, si no se va a pelear con esas cosas. T4. Bueno, entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos una función f que depende de la variable x y de la variable y. ¿No? Esta f depende de estas dos letras. Ahora, x depende de t e y depende de t. Eso lo pueden dibujar así, este diagrama muy útil. O también, si quieren, pueden dibujarlo así. De lo mismo las dos formas. Así, o también decir, bueno, x e y, ¿de qué variable dependen? De la variable t. Ambas dependen de t. Es lo mismo. Cualquiera de las dos está bien. Ahora, si quiero derivar f, f depende de x y de y, a su vez esta variable depende de otra. O sea que en el fondo f termina dependiendo de la variable t. Bueno, ¿cómo derivo f respecto de t? Bueno, igual que antes, siguiendo todos los caminos que conducen a t. Entonces, la derivada de f respecto de t
va a ser bueno, va a ser la siguiente. Bueno, acá haría justamente esta aclaración. Yo quiero derivar f respecto de t, ¿no? Entonces tengo que seguir todos los caminos que conducen acá. Entonces era la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t. Ahora, acá hay una cuestión de nomenclatura, no es tan grave, pero vamos a respetarla, que es que yo acá pongo derivada con este chirimbolo, con este símbolo, que suele usarse cuando uno deriva en forma parcial. Es decir, esta función depende de dos variables. Entonces tiene dos derivadas parciales. La derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y. Ahora, si una función depende de una sola variable, por ejemplo esta función x depende de una sola variable, de t. Cuando yo la derivo, obtengo su derivada total, digamos. No obtengo su derivada parcial, porque no tengo derivada respecto de una variable y respecto de otra. Tengo derivada respecto de una sola, porque esta función depende de una sola variable. Una manera de distinguir eso, es decir, estoy derivando algo, una función que va de r en r, ¿sí? Que le meto una variable y me vuelve una sola, que no tiene derivadas parciales, es, en vez de poner, yo acá puse la derivada de f respecto de x, ahora tengo que poner la derivada de x respecto de t. Entonces, en vez de poner así derivada de x respecto de t, lo que se va a poner para hacer esa distinción de que esto no es una derivada parcial, es poner una d minúscula. Así. Más, ahora este otro camino, que sería la derivada de f respecto de y, derivada parcial, porque f estoy derivando respecto de esta variable, y ahora viene por la derivada de y respecto de t, pero la derivada de y respecto de t la voy a escribir con d minúscula, porque no estoy derivando parcial, sino que la función depende de esa variable sola. Ahora, dejé el principio en blanco justamente por lo siguiente. Esta función f depende de x y de y. X e y dependen de t. Si yo quiero ver la derivada de f respecto de t, hay que ir pensando que la f depende de una única variable, que es esta variable t, no depende de dos, depende de una sola, porque esta depende de estas dos, pero estas dos dependen de una sola. Si yo quiero derivar f respecto de esto, estoy pensando la función como que va de r en r, que le meto un t y me devuelve un valor. Entonces, lo que acabo de calcular es la derivada de esta función f respecto de t, con d minúscula. Con esto, digamos, podrían hacer todos los ejercicios de la práctica de la clase 5. Bueno, faltarían algunas aclaraciones por ahí, pero vamos a hacerlas aparte.